¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver algunas preguntas o cuidados que hay que tomar en cuenta para el dimensionamiento o incluso el proceso de adquisición de un sistema de almacenamiento tipo SAN. Algunas de las consideraciones, y es importante que hay que tomar en cuenta cuando se adquiere o se está buscando adquirir o implementar o incluso dimensionar un sistema de almacenamiento tipo SAN, son cuatro o cinco. Veamos cuáles son. La primera, o el primer cuidado, viene a la pregunta, dice, ¿cuánto es la capacidad de almacenamiento que necesitas? Hay dos conceptos muy importantes que a veces se nos escapan. Uno es la capacidad raw o cruda y el otro es la capacidad efectiva. Al final, el concepto de la capacidad raw o cruda es la sumatoria lineal de todo lo que el sistema en un momento dado va a tener en el acumulado de todos sus discos, por así decirlo. Sin embargo, la capacidad efectiva es cuánto realmente vas a poder guardar en ese sistema de almacenamiento después de el nivel de arreglo, después de a lo mejor considerar la utilización de un disco de spare. Entiéndase, los discos de spare son los discos de repuesto, que ahí están, no forman parte del arreglo, pero si uno de los discos del arreglo falla, entra en operación el de spare o repuesto. Después de todas esas consideraciones, ¿cuánto espacio te queda? Ese es el tema con la relación de lo que es la capacidad efectiva. Siguiente consulta. ¿Será que vas a necesitar un almacenamiento all flash, o sea, todos sus discos de estado sólido? ¿Qué con eso? Los sistemas de almacenamiento SAN, cuando tú consideras que va a ser 100% discos de estado sólido, hay dos conceptos o se habilitan dos conceptos que son la compresión y la deduplicación. En ese sentido, vas a tener un concepto más, lo que es la capacidad raw, la capacidad usable y, como tal, después de la compresión y deduplicación que brindan los discos de estado sólido, la capacidad efectiva. Mira el caso que tenemos a continuación. Aquí tenemos un escenario en donde hay 14 discos duros de 1.92 teras de estado sólido. Eso de forma raw o directa, lineal, tenemos 26.86 teras. Eso disponible después de aplicar este nivel de arreglo que tenemos aquí en pantalla serían 18.96. Pero por tener discos de estado sólido hay un esquema de reducción de datos gracias a la compresión y deduplicación. Al final, esos 18.96 teras, realmente ese sistema de almacenamiento te va a permitir tener una capacidad efectiva de 37.92. Entonces, tienes que considerar lo siguiente. Si vas a usar un disco o un sistema de almacenamiento all flash, recuerda, con pocos discos vas a tener mucha capacidad de almacenamiento después de la compresión y de duplicación. Eso al final te puede generar ahorro en dinero al momento de la adquisición de un sistema de almacenamiento de este tipo. Otra, ¿qué tal si no es almacenamiento all flash, sino que tienes una combinación de sistemas de discos como discos rotacionales o incluso los mismos discos de estado sólido? Cuando es así, ese sistema de almacenamiento por naturaleza va a manejar algo que se llaman los storage tiers o capas de almacenamiento. Esas capas de almacenamiento se clasifican según las velocidades de los discos que tengas instalados. El caso de los discos de estado sólido es el tier 0 o la capa más rápida. Luego vienen los discos de 10.000 o 15.000, que sería el tier 1, la capa media y la capa de archiving o los discos que tienen menor velocidad y en consecuencia es en donde se va a colocar la información que menos se utilice dentro del almacenamiento. El hecho de utilizar storage tiers o mover los datos entre estas diferentes capas de almacenamiento lo hace automáticamente el sistema. El sistema de almacenamiento identifica cuáles son los datos que más están demandando, entiéndase leyendo o escribiendo, y automáticamente esos datos son colocados en la capa más rápida, entiéndase en los discos de estado sólido. Ok, ahora que ya describimos cómo eso funciona, ¿por qué la preocupación? Porque necesitamos conocer cuánto en gigas o teras es esa cantidad de información llamada caliente, información que más se utiliza. Porque si no hacemos ese análisis de identificar cuál es ese 20%, el 80-20 clásico,
el 80% es el resto de la información que más o menos tiene un uso promedio y el 20% es la información dentro del sistema de almacenamiento que es altamente utilizada. Constantemente se está leyendo, constantemente se está escribiendo. ¿El qué? ¿Dónde está esa información? ¿Cuánto pesa? Esa información es crítica, porque si no, puedes configurar o solicitar un sistema de almacenamiento que venga con discos de estado sólido y el resto dotacional y el sistema no pueda mover toda la carga de datos calientes hacia los discos rápidos porque tiene muy poca capacidad. Entonces, herramientas como las que vimos previamente, que justo esa imagen que está ahí, nos pueden ayudar a identificar cuáles son esos valores para poder dimensionar adecuadamente un sistema de almacenamiento que venga en modalidad híbrido. ¿Qué otra cosa? Los desempeños, los IOPS, el desempeño, el rendimiento del sistema. Necesitamos también identificar cuánto es la velocidad promedio bajo la cual los sistemas están solicitando al almacenamiento esas lecturas, esas escrituras, o sea, determinar cuáles son los IOPS. Si no tenemos ese valor, corremos el riesgo de configurar o solicitar un sistema de almacenamiento que muy probablemente va a venir configurado y pueda que sea más lento de lo que estén demandando los sistemas. Eso sí es un problema. Por último, la conectividad. Los sistemas de almacenamiento, recuerda que pueden venir para iSCSI en fibra canal o iSCSI en RJ45 o 100% fibra canal utilizando interfaces de 16 o 32 GB. Muy probablemente, por efecto de conexiones adicionales, por efecto de habilitar replicación y que esa replicación va a utilizar un puerto adicional, etcétera, y es importante identificar qué tipo de conectividad vas a necesitar, porque de eso depende mucho cómo en un momento dado se tiene que configurar esas interfaces de las controladoras del sistema de almacenamiento. Por último, ¿qué funcionalidades? En algunas ocasiones, en dependencia nuevamente del fabricante, algunas funcionalidades como replicación, como el uso del sistema de almacenamiento con características de NAS o integración con nube, ese tipo de opciones o servicios muy probablemente sean licencias adicionales, que si bien el producto lo hace, siempre y cuando esa licencia esté cargada en el sistema. Así que mucho cuidado con eso. Muy probablemente tú consideres que sí está, pero no se incluyó la licencia. Así que es importante tener también eso como una de las consideraciones importantes para poder determinar cuál es el sistema de almacenamiento más adecuado y cuáles son sus características para que cumpla con los requerimientos del negocio. Esto y mucho más. Adelante. Gracias.